Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estén escuchando. Hoy hablaremos sobre Texas, que en algún momento formó parte de México. La separación de Texas de México no fue un suceso repentino, sino el resultado de más de 15 años de tensiones que fueron creciendo poco a poco, hasta convertirse en una ruptura definitiva en el año de 1836. Todo comenzó al consumarse la independencia de México en 1821. El vasto territorio de Texas contaba con muy pocos habitantes de origen mexicano. Eran apenas unos miles, y las autoridades temían que quedara desprotegido y fuera ocupado por otras naciones. Por ello decidieron poner en marcha un plan para poder poblarlo. Ofrecieron a las personas tierras fértiles a precios muy bajos, definitivamente. Ofrecieron extensiones de tierras grandes, amplias, fértiles. También pusieron excepciones de impuestos, o sea que pagos muy pequeños o nulos o muy pocos. Y pusieron muchas facilidades para poder establecerse ahí, principalmente a familias provenientes de los Estados Unidos. Pero esto fue bajo 3 condiciones fundamentales: que juraran lealtad a la República Mexicana, que aceptaran la religión católica como la única y oficial, que cumplieran con todas las leyes del país. Al principio la llegada de las familias fue pues bien vista, por así decirlo, y regulada a través de contratos llamados empresarios, siendo el más famoso de ellos de Stephen F. Austin. Él fue quien ordenó y organizó los primeros asentamientos en ese lugar. Pero con el paso de los años el flujo de personas se volvió masivo. Y en menos de una década los colonos de habla inglesa pasaron de ser unos cuantos a ser más de 30,000, superando con creces la población mexicana local en ese lugar. Y trajeron consigo no solo costumbres, sino también formas de entender la vida, la ley y la libertad, que eran muy distintas a lo que se vivía en México en aquel entonces. Pero llegó algo de lo que nadie se esperaba. Empezaron las primeras fricciones y fue muy pronto, porque muchos colonos nunca adoptaron el catolicismo. Siguieron hablando solo en su idioma, o sea, en inglés, y mantuvieron costumbres que no encajaban con las normas mexicanas. Pero los conflictos se agravaron de forma definitiva por razones políticas, económicas, sociales y profundas. Entonces, en lo político, hasta 1835, el país funcionaba bajo la Constitución Federal de 1824, que daba autonomía a cada estado para organizarse y tomar sus propias decisiones. Obvio, en asuntos locales, ¿verdad? Ese año, sin embargo, el general Antonio López de Santa Anna, que todo mundo sabe quién es,
y he escuchado al menos una vez sobre él, recién había asumido la presidencia. Recién había sido presidente de México. Y se le ocurrió la grandiosa idea de cambiar todo el sistema. Y lo que hizo fue derogó la Constitución, disolvió lo que es el Congreso, puso en marcha un régimen centralista, centrando todo el poder en la Ciudad de México y quitándole a los estados su capacidad de gobernarse a sí mismos. Entonces, para los texanos, esto rompía por completo el acuerdo bajo el cual habían llegado a esas tierras. Sentían que les quitaban el derecho a decidir sobre sus propios asuntos y que las autoridades centrales no conocían ni les importaban sobre la realidad que estaban viviendo en ese lugar y en aquel entonces. Entonces, a esto se le sumaron motivos económicos, sociales que resultaron insalvables. El más delicado fue el de la esclavitud. En 1829 el presidente Vicente Guerrero decretó la abolición total de la esclavitud en todo el territorio nacional. Para los colonos texanos que habían construido toda su economía sobre grandes plantaciones de algodón que dependían del trabajo forzado de personas esclavizadas, que en aquel entonces la mayoría de esclavos provenían de África, pero en el siguiente video les haré un video hablando sobre eso. Esta ley significaba perder sus bienes y su forma de vida, por lo que decidieron desobedecerla y seguir manteniendo esa práctica de forma oculta y desafiante. Además, el gobierno mexicano, al ver que la población extranjera crecía sin control y cada vez se sentían menos comprometidos con el país, decidió cerrar la frontera a nuevos colonos, nuevas personas que llegaran de Estados Unidos. Empezaron a aumentar los impuestos al comercio exterior y enviaron tropas mexicanas para hacer cumplir las leyes. Pero todo esto fue visto por los texanos como una persecución muy injusta, un ataque a la prosperidad y una falta de respeto total hacia sus derechos. Pero, por si fuera poco, a pesar de que llevaban muchísimos años viviendo ahí y aportando al territorio de Texas, que formaba parte de México, que le ayudaba de cierta manera, casi nunca contaban con representantes propios en el Congreso Nacional. Y sus reclamos eran ignorados o rechazados una y otra vez. Las quejas y las peticiones pacíficas no llegaron a nada y no se logró nada. Primero pidieron que se respetara la Constitución Federal y luego que Texas se convirtiera en un estado separado con sus propias leyes. Y finalmente, al ver que eso no se respetaba, no había respuesta, ellos empezaron a organizarse para defenderse con armas. Pero esto no llegaría a algo grande hasta que el conflicto estalló. Y esto fue oficialmente en octubre de 1835, cuando soldados mexicanos intentaron recuperar un cañón que los habitantes de una área de ese lugar tenían en su poder. Y surgió la famosa
bandera con la frase "¿Y quién nos lo va a impedir?". Desde ese entonces los enfrentamientos se sucedieron sin tregua. Como una de las batallas más escuchadas, o que al menos han escuchado alguna vez, fue la batalla del Álamo, fue la que sucedió, donde un grupo de defensores resistió 13 días contra el ejército de Santa Anna, hasta caer todos muertos. O la matanza de más de 300 hombres de Goliat. No Goliat, Goliat. Alimentaron el rencor y la determinación de los texanos. Entonces, en la fecha del 2 de marzo de 1836, se reunieron en un pueblo llamado Washington on the Brazos. Firmaron el acta de independencia declarando que Texas dejaba de ser parte de México para convertirse en una nación libre y soberana. La guerra parecía perdida para ellos, pero el 21 de abril de ese mismo año, en la batalla de San Jacinto, el ejército texano, al mando de Sam Houston, sorprendió al ejército mexicano mientras descansaba, derrotándolo en menos de 20 minutos. Fue bastante rápido. Y capturó al propio Santa Anna. Entonces, después de ser capturado, fue apresado y con la vida en peligro, el presidente mexicano firmó unos tratados que llevaban de nombre el Tratado de Velasco, en los que se comprometían retirar sus tropas, poner fin a la guerra y reconocer de forma táctica la independencia de Texas. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México nunca aceptó ni ratificó esos acuerdos, argumentando que el presidente Santa Anna no tenía autoridad para decidir sobre el territorio mientras estaba prisionero. México siguió considerando a Texas como una parte rebelde pero propia de México durante casi una década o más. Pero en ese tiempo la República de Texas vivió con muchas dificultades económicas y temiendo una nueva invasión mexicana, por lo que en el año de 1845 sus habitantes votaron para solicitar su ingreso a los Estados Unidos como un estado más. Pero esta anexión fue rechazada de inmediato por México, que rompió relaciones diplomáticas y consideró la medida como una invasión a su soberanía, que lo que terminó desencadenando la guerra entre México y Estados Unidos. Esto fue en el año de 1846 a 1848. Pero al final de este conflicto, con la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, fue que México renunció definitivamente a sus derechos sobre Texas y entregó más de la mitad de todo su territorio a los Estados Unidos, cerrando así uno de los episodios más dolorosos y trascendentales de su historia. Hablando de todos los estados que ya conocemos: California, Nuevo México, Texas,
Bueno, terminamos la historia. Denle like, suscríbanse, déjenme un comentario para saber qué les gustó. Si quieren alguna historia que les traigan, por favor déjenlo en la caja de comentarios y les haré su historia. Saludos.